Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 16 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema parámetros híbridos y de transmisión. Comencemos. Hoy vamos a continuar con lo que son parámetros híbridos y parámetros de transmisión. Entonces, bueno, comencemos con primeramente parámetros híbridos. Que en la práctica a veces es difícil medir impedancia y admitancia. Que un caso particular de esto es a muy alta frecuencia, ya entrando, bueno, en la parte de líneas de transmisión y, bueno, transmisión de señales de alta frecuencia, llega un punto donde la longitud de onda de la señal es tan pequeña que comparado con un circuito abierto, pues deja de ser un circuito abierto. Entonces, bueno, también entran en juego algunas capacitancias que también hacen difícil la medición. Entonces, en general, no siempre se va a poder hacer medición de impedancia y admitancia, que bueno, depende del circuito, depende de las condiciones. Entonces, bueno, los parámetros híbridos, esos en particular son utilizados mayormente o mayoritariamente para describir transistores como amplificadores. Entonces, bueno, en el curso de elementos activos, bueno, van a entrar en lo que es la introducción de amplificadores con transistores. Entonces, bueno, tal vez por acá se van a encontrar estos modelos. Entonces, para los parámetros híbridos en particular, se van a tomar la tensión, bueno, de entrada y la corriente de salida, bueno, V1 e I2 respectivamente, como las variables independientes, que eso nos va a dar un sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Que vean que tenemos, bueno, tenemos la tensión de entrada y la corriente de salida, que justamente, bueno, con ambas podemos definir la transconductancia. Esto lo van a ver en elementos activos. La transconductancia G sub M va a ser definida como la corriente de salida entre la tensión de entrada. Que eso es básicamente qué tan fuerte puede un amplificador convertir una señal de tensión de entrada en una corriente de salida. De hecho, bueno, van a ver que los transistores MOSFET y BJT justamente tienen ese comportamiento. Van a tener una señal de tensión de control, que es la que va a controlar la corriente de salida. Entonces, bueno, vean, por eso tenemos aquí, bueno, para este caso particular, la tensión de entrada, corriente de salida. Y vamos a tener este sistema de ecuaciones. Vean que esto podemos convertirlo a una forma matricial, que es una forma muy conveniente de realizar cálculos matemáticos. Entonces vamos a tener aquí este vector columna con la tensión de entrada, la corriente de salida, va a ser igual a esta matriz cuadrada, que va a ser de los parámetros híbridos representados por H. Los subíndices, bueno, van a coincidir con la notación matricial, donde el primer subíndice va a ser la fila y el segundo va a ser la columna. Entonces, bueno, vean que H12 representa el parámetro en la primera fila, pero segunda columna. Y esto va a estar multiplicado por, bueno, I1 por acá y V2 por acá. Entonces, bueno, esto podríamos representarlo también, o bien sintetizar esa matriz de parámetros, que en este caso, bueno, estoy utilizando de notación que raya abajo va a ser una matriz y raya arriba va a ser, bueno, un fasor. Esa es la notación que yo estoy utilizando nuevamente. Bueno, se los mencioné en lecciones pasadas cuando estamos viendo fasores. Tal vez estoy abusando un poco de la notación, pero bueno, mientras en contexto la entendamos, pues todo bien. Entonces, como les mencioné, a los valores o los parámetros H sub IJ se les conoce como parámetros H o parámetros o híbridos.
parámetros H o híbridos. Que les mencioné que, bueno, estos son útiles para medir los parámetros o para describir transistores, ya que es más fácil medir, bueno, algunos de estos parámetros H que los de impedancia o admitancia. De hecho, vamos a ver que veamos qué significa cada uno. Y bueno, podríamos darle alguna interpretación viendo, bueno, si tenemos aquí una tensión y aquí tenemos una suma, aquí, bueno, de una corriente con una tensión, podríamos pues hacernos una idea de cuáles son las unidades o bien qué relación conforma cada uno de estos parámetros. Que aquí es como dicen, sumar papas con papas y chayotes con chayotes, ¿verdad? O sea, si tenemos voltios por este lado, lo que sea que tengamos acá nos tiene que dar voltios, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos V2 multiplicado por un parámetro. ¿Cuál debe ser las unidades de H12? Si aquí tengo voltios y aquí tengo voltios. ¿Cuál debe ser las unidades? Ese parámetro H12 pues no tiene unidades, pues okay, aquí tenemos voltios, vean que aquí tenemos una corriente y para tener voltios, bueno, para eliminar esa corriente tenemos que dividir abajo y tener arriba voltios, entonces bueno, podríamos esperar que H11 sea voltios entre amperios. Entonces bueno, justamente veámoslo de esta manera. Que nuevamente vean que ese análisis pueden deducirlo viendo las ecuaciones y pues asegurándose que las unidades les queden iguales. Entonces vean que H11 va a ser la tensión de entrada entre la corriente de entrada cuando V2 es igual a 0. Ok, voy a tener también por acá H12 va a ser igual a V1 entre V2. Ok, y vean que aquí, bueno, seguimos la convención de los subíndices con qué va arriba y qué va abajo, o sea, qué estamos midiendo arriba, si salida o entrada y si es corriente o tensión. Vamos a tener V1 entre V2 y esto va a ser cuando la corriente de entrada I1 va a ser igual a 0. Aquí vamos a tener el parámetro H21, que este va a ser igual a corriente 2 entre corriente 1, cuando la tensión V2 va a ser 0. Y por aquí vamos a tener H22, que va a ser igual a una corriente I2 entre V2 cuando la corriente de entrada va a ser igual a 0. Que entonces vean que, bueno, cada uno de estos parámetros pues representa algo en particular. Vean que H11, bueno, tiene tensión entre corriente, entonces vean que esto va a ser una impedancia de entrada en cortocircuito. Que vean que es en cortocircuito, puesto que la tensión V2 va a ser igual a 0. Entonces, bueno, cuando una tensión es 0, significa que tenemos un cortocircuito. Vean que esto va a tener unidades de ohms. Luego tenemos el H12, que bueno, tiene tensión voltios entre voltios. Vean que esto va a ser una ganancia, o sea, no tiene unidades. Esto va a ser una ganancia reversa de voltaje. Y esta la vamos a medir en circuito abierto. Que vean que cuando un circuito es abierto, la corriente es 0. Entonces, bueno, hay que definir cuál de los dos puertos. En ese caso, bueno, va a ser el 1, que tenemos por ese otro lado, corriente entre corriente. Bueno, aquí vean que eso no tiene unidades, es un número sencillo, escalar. H21 va a ser corriente entre corriente, entonces vean que esto también va a ser una ganancia. En este caso, esta va a ser directa de corriente. Y esta es en cortocircuito también. Esta la medimos cuando la tensión V2 va a ser igual a 0. O sea, la salida va a estar conectada con un corto. Y nuevamente las unidades de este parámetro, bueno, no tiene unidades. Y finalmente tenemos corriente entre tensión. Vean que eso tiene forma de admitancia. Y esta le vamos a llamar la admitancia de salida en circuito abierto, es decir, la corriente I1 va a ser 0
y esto va a tener unidades de Siemens. Que entonces vean que esos parámetros coinciden con algunos de los parámetros de impedancia y admitancia, ¿verdad? Justamente. Bueno, al menos este por acá. Vamos a tener impedancia, vamos a tener admitancia. Que vean que justamente por eso se llaman parámetros híbridos. Tiene un poco de ambos. Entonces, los parámetros H, que se van a obtener de una manera parecida a los parámetros Z y Y, que habíamos visto que esto se hacía por medio de fuentes de prueba, que vamos a colocar una fuente de prueba, ya sea de corriente o de tensión en la entrada o la salida, y ahí vamos a medir, bueno, los parámetros. Vean que justamente así es como se realiza este tipo de mediciones en el laboratorio. Okay. Podemos tener un transistor o un amplificador o una red y justamente vamos a hacer este tipo de pruebas. Ponemos la salida en cortocircuito, ponemos una entrada o la dejamos en circuito abierto. Bueno, ahí hacemos justamente este tipo de mediciones. Entonces, tenemos que una red es recíproca si H12 es igual a menos H21. Que cuando vemos ese comportamiento en la matriz de parámetros, pues podemos concluir que la red es recíproca. Y vamos a tener una red equivalente para estos parámetros. Va a ser de la siguiente manera. Que vamos a tener aquí justamente, bueno, una impedancia de entrada. Que vamos a tener una fuente de tensión. Que vamos a tener una fuente de corriente. Y una admitancia que, bueno, como ya deben saber, va en paralelo. Y bueno, aquí ya tenemos las salidas de los puertos. Entonces, bueno, como es la convención que habíamos visto, pues aquí entra I1, por aquí entra I2, por acá tenemos la tensión de entrada V1, por acá tenemos la tensión de salida V2. Podemos encerrar en un recuadro, bueno, el modelo que podemos tener una red, la vamos a medir y bueno, no es que por dentro contenga esto, pero o sea, lo estamos modelando, justamente a eso le llamamos un modelo. Vean que aquí vamos a tener H11, que esta va a ser la impedancia de entrada, y por aquí vamos a tener H22, que va a ser la admitancia de salida. Y justamente aquí, bueno, en esta fuente corriente vamos a tener H21 por la corriente I1. Que nuevamente, ¿qué unidades tenía? Bueno, H21. Que vean que eso es una ganancia directa de corriente. Entonces, bueno, en ese caso H21 no tiene unidades. Esto es que con eso nos queda justamente una corriente. Y por este lado vamos a tener H12, que era una ganancia reversa de tensión multiplicada por V2. Que entonces este va a ser que cualquier red de la cual logremos extraer sus parámetros H, podemos modelarla por medio de estos componentes de manera interna. Que vamos a ver entonces que existen además los parámetros híbridos inversos o parámetros G. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la ecuación? Bueno, el juego de ecuaciones que nos van a describir estos parámetros. Tenemos I1 va a ser igual a G11 por tensión 1 más G12 por corriente 2. Y por aquí vamos a tener V2 que va a ser igual a G21 por V1 más G22 por I2. Que vean que esto podemos convertirlo a la notación matricial. Entonces aquí vamos a tener, bueno, un vector columna I1, V2. Esto va a ser igual a la matriz G11, G12, G21 y G22
multiplicado por el vector columna V1 y 2. Entonces vean que justamente estamos pues poniendo estas otras, o bien tomando estas variables como variables independientes. Y nuevamente, bueno, vean que esto podemos eh, sintetizarlo o bien, bueno, o comprimirlo, compactarlo en una matriz G, que esta va a ser la matriz de parámetros híbridos inversos. Entonces, bueno, vean que podemos hacer el mismo análisis. Acá, bueno, si aquí tenemos que tener corriente, esta suma, bueno, y estas multiplicaciones me tienen que dar justamente amperios. Entonces, bueno, vean que si tengo voltios acá, hay que eliminarlo con voltios abajo y para que me dé corriente tengo que tener corriente arriba. Entonces, esto va a ser corriente entre tensión, que eso tiene una forma de admitancia. Entonces, bueno, de esa manera, vean que podemos deducir que el parámetro G11 va a ser igual a la corriente 1 entre la tensión 1 cuando la corriente 2 va a ser igual a 0. El parámetro G12 va a ser igual a la corriente 1 entre la corriente 2 cuando una tensión, en este caso vean que va a ser V1, va a ser igual a 0. Que aquí también vean que podrían deducir de alguna manera qué es lo que va acá, bueno, cuál de estos va en 0. Vean que aquí tenemos, bueno, si tenemos corriente I1 y tenemos corriente I2, que vean que esto implica algún corto de alguna manera. Entonces, bueno, si aquí tenemos corriente, aquí vamos a tener esto, va a ser voltaje, lo que vamos a tener. Entonces, bueno, en ese caso, cuando V1 es igual a 0, que vean que eso implica, bueno, que vamos a tener una corriente en cortocircuito. Que también vamos a tener el parámetro G21, que en este caso va a ser tensión 2 entre tensión 1, cuando una corriente, en este caso I2 va a ser 0, y tenemos finalmente el parámetro G22, que va a ser V2 entre I2, cuando la tensión de entrada va a ser 0. Entonces, bueno, vean que aquí podemos ponerle nombres también. Esto va a ser, eh, bueno, evaluando qué se divide entre qué, podemos, bueno, adivinar de qué va a ser ese parámetro. Vean que corriente entre tensión va a ser admitancia de entrada. Y vean que esta se mide en circuito abierto. Vean que justamente la corriente de salida va a ser 0. Que entonces vean que con esta información ya podrían saber incluso, bueno, cómo realizar la medición para obtener este parámetro. Esta va a ser en Siemens. Y si se fijan, el parámetro H11 es impedancia de entrada. Entonces vean que el inverso va a ser admitancia de entrada. Entonces, bueno, vean que con uno sacan el otro. En este caso, vean que vamos a tener ganancia inversa de corriente. Y esta va a ser en cortocircuito en la entrada. Que vean que V1 va a ser igual a 0. O sea, significa que la entrada tiene que estar cortocircuitada. Esto va a tener, bueno, esto no va a tener unidades. Por acá vamos a tener ganancia directa de tensión. Y esta va a ser en circuito abierto. Vean que la corriente 2 va a ser igual a 0. Esto no va a tener pues unidades tampoco. Y finalmente vamos a tener impedancia de salida. Esta va a ser en cortocircuito. Y esta, bueno, esta la vamos a medir en ohms. Que recuerden que el parámetro H22 va a ser admitancia de salida. En este caso, bueno, tenemos impedancia. Entonces vean que también podemos armar una red equivalente. ¿Y cómo nos va a quedar la red equivalente? Vamos a tener una admitancia de entrada aquí en paralelo y vamos a tener una fuente de corriente
a la entrada también. Y aquí a la salida íbamos a tener una fuente de tensión y vamos a tener también una impedancia de salida. Estaba conectada en serie. Entonces, bueno, aquí vamos a tener las terminales del circuito. Que este va a ser G11. Esto va a ser G12 por la corriente I2. Esto va a ser G21 por la tensión V1. Y por aquí vamos a tener G22. Y bueno, nuevamente podemos encerrar por acá en un recuadro o en un rectángulo, bueno, cuál va a ser el modelo. De lo que sea un amplificador, un circuito, le podemos sacar los parámetros de los parámetros híbridos y podemos modelar ese sistema con este circuito. Que vean que nuevamente no pierdan de vista cuál es el objetivo de esto, que es simplemente tener un modelo matemático de algún amplificador o de un componente y de esa manera pues teorizar o anticipar o modelar, bueno, también simular cuál va a ser la salida para una entrada particular. Entonces, bueno, vean que todos esos cálculos podemos hacerlos en papel, incluso antes de llevarlos al laboratorio. Idealmente la teoría debe coincidir con la práctica en el laboratorio, a veces no es así, pero bueno, debería ser así, ¿verdad? Entonces vean que con eso podemos anticipar, bueno, cuáles van a ser los resultados. Esto nos puede ayudar a diseñar de alguna manera también. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, ahora expongamos un poco sobre los parámetros de transmisión y terminamos con un par de ejercicios de ambos como para, bueno, para que se empiecen a habituar, bueno, a cómo se utilizan estos parámetros. Entonces, bueno, continuamos con parámetros de transmisión. Que vean, en resumen, pues hay, bueno, vamos a enfocarnos en 4 tipos de parámetros: impedancia y admitancia, que ya vimos que son inversos entre ellos. Tenemos los parámetros híbridos y bueno, ahorita vamos a ver los parámetros de transmisión. ¿Cuál es la utilidad de los parámetros de transmisión? Que este nos permite una descripción completa de una red en términos de la tensión y corriente medidas en sus puertos de entrada y salida. Entonces, bueno, podemos hacer un pequeño diagrama. Que aquí vamos a tener una red de 2 puertos. Vamos a tener las terminales. Y bueno, vamos a tener, como ya hemos visto, corrientes y tensiones de entrada y salida, que vamos a marcar como V1 y como V2. Y vamos a tener corrientes. Vamos a tener esa corriente acá I1 que entra y esa corriente I2 que sale. ¿Qué diferencia hay de este modelo con los anteriores que hemos visto? ¿Cuál es el punto particular de diferencia? ¿Quién me puede decir? ¿En qué se diferencia este modelo? Bueno, en cuanto a, no sé, la dirección, polaridad de tensiones, corrientes con respecto. La corriente 2, profe, va contraria. Ajá, ¿y por qué? ¿Tiene una idea? ¿O no? Solo lo notó. Y bueno, pongámosle aquí un asterisco. Entonces, sí, notemos que esta es la diferencia. Profe, se me ocurre que como para darle continuidad, ¿no? Más o menos por ahí va. Más bien es por la utilidad que le vamos a dar a los parámetros de transmisión, que como su propio nombre lo dice, este nos va a ayudar a conectar diferentes bloques uno a la par de otro para así conformar sistemas más complejos. Entonces, vean que en la corriente de entrada, bueno, vean que justamente, valga la redundancia, entra en el puerto 1 o en el puerto de entrada, pero vean que esa corriente 2 sale porque justamente se va a convertir en la corriente de entrada del siguiente sistema. Entonces, justamente esa es la razón para poder interconectar diferentes bloques
Y bueno, justamente la utilidad de esto es, lo voy a apuntar acá, la utilidad de los parámetros de transmisión es poder realizar conexiones en cascada, que también es posible convertir parámetros Z y Y a parámetros, bueno, en este caso se van a llamar ABCD. Entonces vean que aquí pongo flechas en ambos sentidos, o sea, si tenemos Y, bueno, y también aquí puedo poner otra más, que podemos convertir de Z a Y, de Y a Z, y también podemos convertir de alguno de estos dos a parámetros ABCD, que bueno, estos son los parámetros de transmisión. En realidad podemos convertir de uno a cualquier otro. En los libros, bueno, van a encontrar algunas tablas donde resumen cuáles son, bueno, las formas de hacer estos cálculos, de cómo convertir de un parámetro a otro. Entonces, bueno, en general, cada parámetro va a tener su contraparte en cualquiera de los otros parámetros. Entonces, bueno, para darles un ejemplo de cómo podría funcionar esto, bueno, y este ejemplo lo saqué de un libro de teoría electromagnética avanzada que utilicé, bueno, en mi tesis de maestría, bueno, tuve que estudiar justamente, utilicé parte de ese tipo de parámetros. Les había mencionado, hay un parámetro más que se llama parámetros de dispersión que se miden con ondas de potencia de entrada, potencia de salida. Em, esos son más fáciles de medir en el laboratorio a altas frecuencias, entonces los parámetros de dispersión son muy utilizados. Entonces, bueno, un ejemplo de cómo podemos utilizar parámetros de transmisión. Bueno, en la microelectrónica, bueno, ustedes, bueno, conocen lo que es una tarjeta madre, ¿verdad? De una computadora o un circuito impreso. En general, las tarjetas madres bueno, de computadoras o de sistemas muy avanzados tienen muchas capas. Entonces, bueno, recuerden, han visto, son verdes o azules, usualmente son verdes, que bueno, es un tipo de material plástico. No soy experto en esa rama, pero bueno, he tenido que aprender un poco. Entonces, bueno, no sé, veamos que esto es que una tarjeta, un circuito impreso, aquí va a tener una pista de cobre. Entonces, bueno, esa pista a veces tiene que meterse adentro del plástico. Y bueno, como les digo, las tarjetas madre de los sistemas, bueno, computacionales más actuales y modernos tienen hasta 7 capas por dentro. Entonces hay unos dispositivos que se llaman vías. Las vías son unas conexiones, o sea, conectan pistas de cobre con pistas bueno, pistas de cobre externas con pistas de cobre eh, internas. Entonces, bueno, básicamente esto es como un hueco, o sea, hay que hacer un hueco con un taladro y aquí se ingresa lo que se llama la vía, se llama una vía. Entonces, bueno, ahí se conecta. Por fuera, bueno, tiene como alguna superficie para hacer contacto con el cobre y por acá va a tener otra superficie también. Entonces, bueno, imagínense que esta pista de cobre tiene que venir de afuera y continuar aquí hacia adentro, por alguna razón, yo no sé. Entonces, aquí va para algún otro sistema. Entonces, bueno, esta línea de cobre vamos a poder describirla por parámetros de transmisión. Que pongamos aquí, esto es una línea de cobre. Esto va a ser una línea de cobre también. En inglés esto se le conoce como microstrip también. Que vean que es importante, bueno, también saber el vocabulario en inglés, que, bueno, a nivel de tecnología casi que todo está en inglés originalmente, ¿verdad? Entonces, ok, si yo como diseñador quiero ver qué pasa si yo pongo aquí una señal, no sé, voy a poner una señal pues de ceros y unos.
a alguna frecuencia F sub 0, a una frecuencia de transmisión. Entonces, dependiendo de las características de la línea de cobre, dependiendo de las características de la vía y de esto, pues puede que yo reciba aquí, bueno, las líneas de transmisión se comportan como capacitores que se cargan. Este experimento lo recordarán de SC, que recuerden que eso sigue una curva exponencial. Entonces, bueno, un bit, bueno, transmitido se va a ver así, se va a ver como una curva que se va cargando, luego se va a descargar de manera exponencial, luego se va a cargar de manera exponencial y así sucesivamente. Entonces, bueno, qué tan atenuado, que vean que eso también puede estar pues muy atenuado o no, depende, bueno, de varias cosas, de la frecuencia de transmisión, de las características de la línea, de la vía. Entonces, bueno, yo sé que la línea tiene algunos parámetros, pongámosle parámetros T. Entonces, este tiene un parámetro T sub 1, esta línea. Este tiene un parámetro T sub 2 y este tiene un parámetro T sub 3, que bueno, lo voy a poner aquí como matriz. Entonces, ¿cuál es la utilidad de los parámetros de transmisión? Que yo puedo, ok, si yo conozco los parámetros de cada componente individualmente, yo puedo tener una descripción o un modelo. Nuevamente, esa es la importancia. Esta es la importancia de estos parámetros. Entonces, vean que aquí yo voy a tener una descripción justamente, que voy a tener esto, lo va a tener modelado a través de esto. Entonces, sencillamente, ya no me preocupa qué hay ahí físicamente, son números, son matrices, y yo sencillamente aquí le pongo una tensión de entrada, Vin, que voy a tener aquí de Vout. Entonces, a nivel de manufactura, pues hay muchos tipos de componentes. Los mismos vendedores de componentes, bueno, ellos mismos se encargan de modelar o de medir sus componentes y ellos venden, además del componente físico, les dicen, bueno, esta es la caracterización de este componente. Y obviamente esa caracterización tiene que ser correcta, tiene que ser acertada. O sea, yo no voy a comprar un componente usando números equivocados, que eso me va a arruinar completamente el diseño. Entonces, bueno, para aterrizar, los parámetros de transmisión justamente me sirven para interconectar diferentes bloques y tenerlo como uno mismo. ¿Qué alguna pregunta? Bueno, los que son de computadores no llevan teoría electromagnética, entonces quedan exentos de, bueno, de ver esto a futuro, pero bueno, al menos para que tengan una idea, vean que siempre uno, bueno, termina involucrándose en cosas que no son exactamente lo exacto que uno estudió, incluso dentro de la misma electrónica hay muchas ramas. Está el control automático, telecomunicaciones, diseño VLSI, procesamiento digital, subestación, bueno, potencia, que vean que hay mínimo 5 ramas grandes y bueno, no se puede ser experto en todas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, tal vez depende de lo que terminen trabajando, pues van a tener que conocer de otras cosas. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones para los parámetros de transmisión? Vamos a tener V1 va a ser igual a T11 por V2 menos T12 por I2. Y por acá vamos a tener I1 va a ser igual a T21 por V2 menos T22 I2. Que vean que esto podemos expresarlo de forma matricial como V1 I1, que como este vector columna, multiplicado, bueno, esto va a ser igual a la matriz de transmisión T multiplicado por V2 menos I2, que recuerden que este menos es de la corriente que sale de I2. Entonces vean que tenemos expresadas la tensión y corriente de entrada en términos de la tensión y corriente de salida. Que si nos devolvemos a los parámetros híbridos, ¿cómo vamos a tener esta matriz?
Que vean que tenemos tensión de entrada con corriente de salida, que tenemos diferentes parámetros y bueno, muchos comparten algunos en común y entre todos son diferentes permutaciones de los mismos parámetros, no sé, impedancia de entrada, impedancia de salida, admitancia de entrada, admitancia de salida, ganancias inversas o directas de tensión y corriente. Que vean que tenemos todos esos ingredientes y los parámetros son, no sé, agarramos unos cuantos de algunos y con eso conformamos nuestros parámetros. Entonces vean que para los parámetros de transmisión estamos especificando la tensión de salida o bien la tensión de entrada y corriente de entrada en términos de la tensión y corriente de salida. Que entonces tenemos la matriz de transmisión que va a ser T. Esta matriz va a ser igual a T11, T12, T21, T22. En la bibliografía va a ser más común que encuentren esto de esta manera. Entonces, bueno, por eso se le llaman también parámetros ABCD. Entonces vamos a tenerlos en términos de estas letras que, bueno, por sí solas tal vez no nos dicen mucho, pero bueno, esas son equivalentes. Que son equivalentes, solamente estén preparados a encontrarse una u otra. A esto le vamos a llamar la matriz de transmisión. Y a esto le llamamos, pues, parámetros T o de transmisión, cualquiera de los dos. Que como les digo, en la práctica va a ser o en la jerga o en la comunicación, va a ser más usual describirlos como parámetros de transmisión y utilizando esta matriz. Entonces, bueno, para que también estén anuentes de esto. Que entonces, bueno, los parámetros, esos parámetros T, que también yo los voy a usar de manera indiferente. Entonces, bueno, para que entiendan a qué me refiero, los parámetros T que se miden a partir de cortos y abiertos también. ¿Y cuál es el significado o la interpretación? Estos parámetros proveen una medida de cómo un circuito transmite energía, o bien transmite tensión y corriente hacia etapas pues subsiguientes, o bien de una fuente de entrada a una carga de salida. Entonces, bueno, vean que para cualquier etapa vamos a tener una tensión de entrada que tal vez la va a proveer la etapa anterior, pero igual podemos considerar que en sí misma es una fuente a la entrada y vamos a tener una carga a la salida que puede ser bien un segundo sistema. Entonces, bueno, como les dije, estas se utilizan para el análisis de líneas de transmisión, más que todo en teoría electromagnética, para cuando, bueno, los que son de electrónica, más adelante se van a topar con esto. Entonces, bueno, ¿cuál es la descripción para cada uno de estos parámetros? El parámetro A va a ser V1 entre V2, cuando la corriente 2 va a ser igual a 0. Y vamos a tener B va a ser igual a menos V1 entre I2 cuando la tensión V2 va a ser igual a 0. Vamos a tener que C es I1 entre V2 cuando la corriente 2 va a ser 0. Y vamos a tener D que va a ser menos la corriente 1 entre la corriente 2 cuando la tensión V2 va a ser igual a 0. Entonces, bueno, podemos ponerle un nombre, una descripción a cada uno de esos parámetros o bien interpretarlos. ¿Qué representan? ¿Qué es V1 entre V2? Entonces vean que eso es una razón de tensiones y esto va a ser en circuito abierto. Y vean que tiene cierta lógica porque
Si fuera de cortocircuito, pues alguna tensión sería cero, ¿verdad? Vean que esto se mide, bueno, esto no tiene unidades. B, tenemos que es tensión entre corriente. Entonces vean que a eso le vamos a llamar o lo vamos a interpretar como una impedancia de transferencia. Usualmente, bueno, utilizamos el concepto transferencia cuando tenemos algo del puerto de entrada al puerto de salida. Entonces vean que en ese caso va a ser la impedancia de transferencia negativa. Y esta se va a medir en cortocircuito. Y vean que esto va a tener unidades de ohms. Por ese otro lado vamos a tener admitancia de transferencia también. Esta admitancia, vean que la corriente es cero. Cuando una corriente es cero significa que es en circuito abierto. Y esa va a tener unidades de Siemens. Y por acá vamos a tener, esta última va a ser corriente entre corriente. Esta va a ser una razón de corrientes negativas. Vean que esta se mide en cortocircuito, que no puede ser circuito abierto, sino pues si no, no habría corriente en alguno, ¿verdad? Y esta no tiene unidades. Entonces, ¿por qué a esta le llamamos razón y no ganancia? Que vean que la ganancia está, bueno, si nos vamos a estas, o bien, bueno, yo creo que sí podemos llamarle ganancia, nada más que vean que ganancia reversa, ¿qué hace a este parámetro ser una ganancia reversa? Vean que es entrada entre salida. Usualmente ganancia lo definimos como algo de salida entre algo de entrada. Entonces vean que en este caso va a ser, bueno, el inverso justamente de una ganancia. Entonces, bueno, por eso se le llama ganancia reversa. Vean que esta sí es ganancia directa, que es corriente 2 entre corriente 1. Pero para el caso de estos parámetros de transmisión, vean que tenemos ganancias reversas, V1 entre V2 y corriente 1 entre corriente 2. Que vean que es importante de los 4 diferentes parámetros que estamos manejando, saber, bueno, cuál es la interpretación física de cada parámetro, o sea, a qué equivale, si es una impedancia, una admitancia, una ganancia de corriente, de tensión, etcétera. Es importante entender eso. Y segundo, cómo se mide, porque cómo se mida, pues va a indicarnos, pues, cómo vamos a tener que obtenerlo matemáticamente cuando operemos esto, bueno, en forma matricial, ¿verdad? Que para ese caso particular de parámetros de transmisión, cuando la red es recíproca o para redes recíprocas, el determinante de la matriz es igual a 1. Eso quiere decir que el determinante, que le vamos a llamar delta, y t del determinante de la matriz de transmisión va a ser igual a por D menos B por C. Esto va a ser igual a 1. Y vean que también es posible expresar las variables de salida en términos de las de entrada, donde simplemente, bueno, es reordenar la ecuación, y pongámoslo acá. Es posible expresar las variables de salida en términos de la entrada, que es donde vamos a tener V2 va a ser igual a por V1 menos B por I1. Y por aquí vamos a tener I2 va a ser igual a C por V1 menos D por I1. Que esto podemos compactarlo en una matriz. Entonces, bueno, aquí vamos a tener el vector columna V2 I2, que va a ser igual a la matriz ABCD minúscula.
multiplicada por el vector columna V1 y 1. Que van a darse cuenta a lo largo de la carrera, bueno, las matrices son geniales en el sentido de que nos permiten realizar cálculos de una manera un poco más compacta o cosas que de otra manera serían muy grandes, con matrices podemos tenerlas un poco más compactas y aplicando, bueno, álgebra matricial. Entonces, bueno, vean que aquí podemos tener, que podemos expresar esto mismo, donde aquí simplemente estamos compactando o expresando esta matriz 2×2 como la matriz T minúscula. Y aquí vamos a tener V1 y 1. Que bueno, no me voy a adentrar en la descripción de cada uno de estos. Al menos en este curso no nos vamos a enfocar tanto en los parámetros inversos usualmente. Y digo usualmente para no ser tajante con esto, porque bueno, yo no sé qué va a pasar con exámenes en la cátedra. No sé, tal vez a alguien se le ocurre hacer un ejemplo de parámetros inversos, entonces no puedo, o sea, no puedo decir que definitivamente no se evalúan. Podrían. Solamente hago la salvedad de que es más usual utilizar, bueno, los parámetros, en este caso directos de híbridos y de transmisión. Vean que sencillamente, bueno, los parámetros Z y admitancia uno es el inverso del otro. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, espero que se esté entendiendo bastante bien. Ok, para finalizar la clase de hoy, bueno, veamos un par de ejemplos. Sí, hagamos un ejemplo de cada uno. Hagamos un ejemplo de parámetros híbridos y parámetros de transmisión. Con eso terminamos. Entonces nos dice, encuentre los parámetros híbridos del siguiente circuito. Entonces vamos a tener una red, bueno, va a ser un circuito sencillo de resistencias dispuestas en T. Que bueno, aquí voy a encerrar en un recuadro. Este va a ser nuestro sistema que vamos a modelar por una, vamos a ver, bueno, nos va a quedar aquí una matriz. Y como es usual, tenemos en tensión de entrada, tensión de salida, tenemos corriente de entrada, corriente de salida. Ojo las direcciones, estamos en parámetros híbridos, entonces esta corriente entra y nos falta solamente pues ponerle valores a estas resistencias. Entonces tenemos 1, 4 y 6 ohms. Entonces, como siempre les digo, hagan un planteo del problema. ¿Qué es lo que andamos buscando? Que nos están pidiendo parámetros híbridos. Entonces, justamente, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Que queremos encontrar V1 entre I1 cuando V2 es igual a 0. Queremos encontrar V1 entre V2 cuando I1 es igual a 0. Queremos encontrar I2 entre I1 cuando V2 es igual a 0. Y queremos encontrar I2 entre V2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Entonces, bueno, ya haciendo este planteo acá, que ya eso nos debería dar suficiente información para saber cómo proceder. Que bueno, aquí, bueno, lo puse muy pequeño, quedó tal vez, se ve feo. Ok, tratemos de hacerlo otra vez cuando esto es I1 igual a 0. Que entonces vean que tenemos I1 igual a 0, que podemos ponerlo acá. I1 igual a 0, ¿qué implica? ¿Eso qué implica? Eso implica un abierto a la entrada. ¿Y qué significa V2 igual a 0? Vean que eso implica un corto a la salida. Entonces vean que básicamente voy a necesitar dos circuitos de donde voy a obtener dos parámetros cada uno para al final tener una suma de 4 parámetros distintos.
Entonces, para el primero, bueno, vean que también podemos ponerle nombre, qué es cada uno de estos. Vean que esto es H11, esto es H12, esto es H21 y esto es H22. Entonces, bueno, ahora vamos a proceder. Ok, hagamos un corto a la salida. Que vamos a tomar este sistema de acá. Y bueno, voy a copiarlo. Que vamos a ponerle un corto a la salida. Que vean que efectivamente acá V2 va a ser igual a 0. Y aquí vamos a poner una fuente. Entonces, bueno, hay que ver cuál va a ser más conveniente. Que para este caso, bueno, para cuando V2 es igual a 0, ¿qué tenemos que medir? Primero tenemos que fijarnos. Vean que V2 es igual a 0, está acá. O sea, vamos a medir el parámetro H11 y H21. Vamos a medir estos dos. Entonces vean que necesitamos, bueno, estos dos comparten corriente de entrada y esto me va a generar una tensión de entrada y una corriente de salida. Entonces, bueno, vean que podemos colocar una fuente de corriente a la entrada. Una fuente de corriente a la entrada. Hasta podemos ponerle que es de 1 amperio, una fuente prueba. Por aquí vamos a tener una corriente I1 y por aquí vamos a tener una corriente I2. Entonces vean que eso se reduce a un divisor de corriente. Que vean que nunca escatimen cuántos dibujos pueden hacer. A veces pasa que depende cómo esté ordenado algo, no es tan fácil verlo y a veces es más fácil verlo si se reordena de cierta manera. Entonces vean que este sistema podemos armarlo de esta manera y bueno, justamente V2 va a estar acá, pero aquí el V2 es igual a 0 en este caso. Entonces vean que ya efectivamente nos queda aquí un divisor de corriente. Aquí tenemos 4, 6 y 1. Vean que para efectos del divisor de corriente, esta resistencia no me genera absolutamente nada porque vean que es la misma corriente que pasa por acá. Lo que va a tener acá es una corriente por acá y otra corriente por acá. Y vean que esa que está acá es justamente I1 y esta que está por acá en esta dirección va a ser menos I2. Vean que tenemos definida I2 en dirección contraria, pero el divisor de corriente nos va a dar justamente esta dirección. Entonces, bueno, vean aquí, reordené el dibujo para que se vea, bueno, de esta manera, un poco más sencillo. Ok, entonces ahora calculemos el parámetro H11. H11 iba a ser igual a tensión de entrada entre corriente de entrada. Vean que ya tenemos corriente de entrada, ok, ya sabemos que I1 es igual a 1 amperio. Ahora queremos saber cuánto va a ser la tensión de entrada, que es esta que está acá, V1. ¿Cuál es esa tensión V1? Vean que podemos verlo y para eso justamente sirven las técnicas de análisis de circuitos básicas que vimos al inicio del semestre, que no se van a salvar de ellas, o sea, la vamos a utilizar durante todo el semestre. Entonces vean que, bueno, sin importar cómo les fue en el primer examen, es importante que salgan con esas técnicas bien aprendidas. Entonces, bueno, vean que este circuito podemos resumirlo, podemos sacar aquí un paralelo y sumarle 1. Entonces, esto nos va a dar un circuito, bueno, ya lo estoy haciendo aquí muy rápidamente. Espero que ya para este momento del semestre ya me puedan seguir de una manera un poco más rápida. Vean que vamos a sacar este paralelo que es 6 por 4, 24 entre 10, que es la suma, 2.4 más 1, eso es 3.4. Que vean que ya deberían poder estar en capacidad de realizar esto un poco más a pura vista. Entonces, bueno, el que no lo vio, pues simplemente deje un espacio ahí en su cuaderno y haga esto, bueno, un poquito más lento. Yo lo voy a hacer aquí un poco más rápido. Entonces, bueno, vean que nos queda justamente ahora reducido este circuito donde vamos a tener esta corriente de 1 amperio sobre una resistencia de 3.4 ohms
Aquí vamos a tener una tensión y bueno, que esta equivale a V1, que está acá. Entonces, bueno, vean que V1 sencillamente con esa fuente de prueba, que eso es un amperio por 3.4 ohms, entonces V1 va a ser igual a 3.4 voltios. Entonces, bueno, ya tengo V1, que justamente el resultado que voy a usar por acá. Entonces vean que V1 es, bueno, 3.4, como les dije, y la corriente 1 va a ser 1 amperio. Esto me va a dar 3.4 ohms. Entonces con esto H11 es igual a 3.4 ohms. Vean que ya llegamos a este primer valor. Y ahora el otro que necesitamos calcular, bueno, y voy a poner acá, le voy a poner un check, que a mí me gusta hacer esto como para ir viendo qué tanto vamos avanzando. Bueno, ya tenemos 25% del problema realizado. Que vamos ahora con el siguiente. Ahora vamos a calcular el parámetro H21, que es corriente 2 entre corriente 1. Cuando la tensión de salida es 0, bueno, ya tenemos armado ese circuito. Entonces, H21 va a ser igual a corriente 2 entre corriente 1. La corriente 2, si se fijan, a ver, ¿cómo nos queda la corriente 2? No la hemos obtenido. La corriente 2 va a ser igual a, aquí vamos a aplicar el divisor de tensión, vamos a tener 1 amperio por 4, bueno, en este caso es la que no es, entre 6 más 4. Le puse 6 más 10, 6 más 4. Entonces, bueno, vean que esto es 4 entre 10 por 1 amperio. La corriente 2 nos va a dar 0.4 amperios. Aquí tenemos la corriente 2. Nuevamente vean que, más bien pongámosle aquí un negativo, porque esa corriente va en contra de la que estamos referenciando, bueno, originalmente, que es esa corriente 2 que entra. Entonces, esta que está acá, bueno, va a ser el negativo. Tenemos menos 0.4. Entonces, ya tenemos la corriente 2. Con esto, sencillamente, bueno, vean que podemos hacer. Esto es menos 0.4 amperios entre la corriente 1, que es 1 amperio. Entonces, esto me da menos 0.4. Que con esto H21 va a ser igual a menos 0.4, que ese no tiene unidades. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, bueno, espero que se esté entendiendo. Que esto en esencia es bastante sencillo. Que ahora hagamos el otro experimento. Que bueno, le voy a poner un check acá, ya logramos hacer este. Ahora nos falta H12 y H22. Este es cuando la corriente de entrada va a ser 0. Entonces, eso me implica que esa corriente de entrada, esta I1, va a ser igual a 0, entonces vamos a dejarlo con un abierto. Y a la salida, bueno, V2 va a tener algún valor. Entonces aquí pongámosle una fuente de prueba de tensión, pongámosle un voltio. Entonces, bueno, aquí vamos a tener la corriente I2 que entra. Y bueno, por aquí vamos a tener V1, que va a ser distinto de 0. Entonces vean que aquí ya simplemente nos queda un divisor de tensión, solamente que tenemos que verlo de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué vamos a medir o qué vamos a obtener? El H12 es V1 entre V2, cuando la corriente 1 es igual a 0. Entonces, bueno, vean que V2 en este caso es esto, que ya tenemos V2. Entonces, sencillamente tenemos que calcular V1. Que vean que en este caso pues es un divisor de tensión, está bastante sencillo. V1 va a ser igual a V2, la tensión de la fuente, por donde cae por la resistencia donde cae esta tensión, que es en la de 4. Que vean que esta resistencia de 1 no me va a hacer nada, por aquí no fluye corriente, no hay tensión. O bien, sí hay tensión, la tensión es como si fuera un corto. Entonces va a ser V2 por 4 entre 4 más 6.
Y bueno, esto me va a dar que V1 es igual a 0.4. V1 es igual a 0.4 voltios. Y que ya podemos irnos por acá. H12 va a ser V1, que es igual a 0.4 voltios, entre V2, que es igual a 1 voltio. Ese ya la habíamos definido. Que bueno, vean que esto nos va a dar 0.4. Con esto, H12 va a ser igual a 0.4 y eso no tiene unidades. Vean que en este caso le pusimos valor a estas fuentes, pero no necesariamente hay que darle un valor. Podemos dejarlo en literales. Vean que esta fuente puede ser simplemente V2 y podemos poner V1 en términos de V2. Vean que hubiera quedado aquí 0.4 V2 y si yo lo pongo aquí arriba 0.4 V2 entre V2 me da igual 0.4. O sea, puedo hacerlo literal o puedo hacerlo con números, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos funciona. Y bueno, ya tenemos 75% del problema resuelto. Ya tenemos este. Ahora nos falta este otro, la corriente 2 entre V2. H22 va a ser la corriente 2 entre la tensión 2 cuando la corriente de entrada va a ser igual a 0. Entonces, bueno, vean que ya tenemos V2, ya sabemos cuál es. Ahora hay que calcular I2, que es simplemente la corriente que, vean que I2 fluye por por todo este bucle o esta malla. Esto es I2. Vean que esa corriente por acá es igual a 0, o sea, eso es como si no estuviera conectado. Entonces vean que la corriente I2 simplemente es V2 entre bueno, la impedancia equivalente. Entonces vean que podemos decir que I2 va a ser igual a V1 entre 6 más 4, que es igual a 1 voltio entre 10, entre 10 ohms. Esto nos va a dar igual a 0.1, no, mentira. No, sí, estoy calculando corriente. Corriente es tensión entre impedancia, ajá. Esto nos va a dar 0.1 amperios. 0.1 amperios, ajá. Entonces a la hora de hacer, bueno, ya tenemos I2, a la hora de hacer esto, bueno, tenemos 0.1 amperios entre 1 voltio, eso nos va a dar 0.1 Siemens. Entonces H22 va a ser igual a 0.1 Siemens o 100 milisiemens. Que vean que ya tenemos, bueno, todos calculados, que ya tenemos, bueno, voy a decir que tengo el 99.99% del problema hecho. Que bueno, que siempre es bueno resumir. Eso se los digo por orden. Que recuerden que cuando ustedes resuelven algo no es para ustedes. Usualmente es para que alguien más lo vea. Mayoritariamente yo. Entonces, bueno, por eso les pido orden en general. Entonces, demos una respuesta final. Entonces, bueno, vean que podemos verbalizarla. La matriz de parámetros híbridos H es, entonces resumimos por acá, tenemos 3.4, 0.4, menos 0.4 y 0.1. Y ya con eso ya tenemos una respuesta un poco más final. Y como observación, para que vean, en este caso, observen que H12 es igual a menos H21, que esto implica que la red es recíproca. Y ya con eso, pues damos por concluido el problema. ¿Qué alguna pregunta? Que bueno, espero que se esté entendiendo bastante. Bueno, ya nos agarró un poco tarde, faltan 15 para las 3 y bueno, si alguno tiene clases, para que no le quede ahí como muy apretado, que les voy a dejar esto de tarea, les voy a poner la respuesta. En todo caso, bueno, estos ejemplos yo los saco de los libros.
están en mis notas también, o sea, pueden revisarlo, pero, o sea, traten de hacerlo por cuenta propia. Que entonces les voy a poner aquí, bueno, el ejercicio de parámetros de transmisión, que formalmente es encuentre los parámetros de transmisión del siguiente circuito. Que entonces vamos a tener igual una red T, pero bueno, va a tener aquí un pequeño giro, va a tener una fuente de tensión dependiente que podemos marcar, bueno, este va a ser nuestro circuito o la red de dos puertos. Aquí vamos a tener 10 ohms, por aquí vamos a tener 20 y esta fuente va a ser 3 veces la corriente 1. Que aquí vamos a tener V1, V2, vamos a tener la corriente I1 de entrada y la corriente I2 que sale. Mucho ojo cuando estén trabajando con parámetros de transmisión que esa corriente, bueno, tiene que salir, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, les voy a poner aquí la respuesta, que esta matriz T va a ser igual a 1,765, 58,8 milisiemens, por aquí 15,29 ohms y por aquí 1,176, que esta va a ser la matriz de transmisión. Entonces, bueno, les dejo esto de tarea. Nuevamente, esto es relativamente sencillo, o sea, bueno, estos ejemplos iniciales son relativamente sencillos. Vean que quedan circuitos de dos mallas o un nodo. Sencillamente tienen que apegarse, bueno, a lo más básico, que son los divisores de tensión y corriente que se utilizan a lo largo de la carrera. Por más simple que sea, pues nunca falla. Entonces vean que este análisis es relativamente sencillo. Ese en particular pueden hacerlo por nodos, que vean que les voy a dar una pista. Y ya para ese momento ya deberían estar un poquito más movidos con esta parte, que ustedes ven un circuito y que ya pueden decir, ok, esto es mejor hacerlo por nodos, por mallas, que para eso, bueno, tienen que hacer muchos ejercicios como para lograr esa experiencia. Vean que de aquí sale, bueno, una corriente y por aquí pueden ponerle que esto es VA. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la corriente I1? Va a ser V1 menos VA entre 10. Bueno, por aquí pasa I2, pero bueno, aquí vamos a tener una tensión que va a ser 3 veces esa corriente justamente. Entonces, bueno, ahí pueden armar ese circuito. Entonces, bueno, se los dejo de tarea para que lo evalúen.